...12 de octubre de 1968, a las 10:15 de la mañana, nace un nuevo país, Guinea Ecuatorial. El nuevo Estado, constituido en república, hace el número 38 de los países soberanos de África y el 125 de los miembros de pleno derecho de las Naciones Unidas. Es en esta fecha, el 12 de octubre de 1968, cuando España culmina un largo proceso de casi 200 años de dominio colonial. Detrás quedan muchas cosas, siendo quizá la principal el que cientos de miles de guineanos hayan vivido durante demasiados años bajo una triple tutela, la de las grandes sociedades monopolistas españolas, la de las misiones religiosas y la de los gobernadores militares. También desde ese día quedaban para la historia las olvidadas proezas de innumerables personas que, como el poeta León Felipe, trabajaron y soñaron en una Guinea Ecuatorial plena de justicia y libertad. España tiene en su haber histórico una gran proeza, una gran aventura, la aventura de la colonización de América. En el año 58 se encuentra ante el reto contrario, emprender la aventura de la descolonización. Antes, bajo el régimen de Franco, se había dejado el protectorado de Marruecos y otros territorios y se enfrenta con el problema de la descolonización de Guinea. El nuevo Estado, la República de Guinea, tiene sus orígenes étnicos en el grupo bantú y sus primeros habitantes pertenecían a las actuales tribus de Fans, Bubis, Compes, Bengas, Bujebas, etc. Hallazgos arqueológicos demuestran la existencia de comunidades humanas en Río Muni desde la antigüedad y desde el siglo VII de nuestra era en la isla de Fernando Po. Los tratados de San Ildefonso y del Pardo garantizaron para España en 1778 la cesión a perpetuidad de las islas y el derecho de libre comercio que iba desde el Cabo López en Gabón hasta la desembocadura del río Níger. Guinea Ecuatorial, en el momento de la independencia, cuenta con un territorio de una extensión aproximada a Galicia. La isla de Bioko, antes Fernando Po, tiene una extensión parecida a la provincia de Guipúzcoa. Es el único país cuya capital, Malabo, que es la residencia oficial del gobierno, está en una isla alejada más de 200 kilómetros del continente. Los señores del cacao dominaban la isla y los colonos del sindicato de la madera y los cafeteros de Pro Guinea se repartían el continente. Mientras el duque del Infantado controlaba fincas de 25.000 hectáreas y Carrero Blanco firmas comerciales como Gaesa o Isnasa, los blancos poseían el 85% de todas las fincas y los negros apenas el 10 o el 15%. Un conocido líder negro ante esta situación llegó a decir públicamente: odio al blanco no por ser blanco, sino por ser nuestro explotador. En 1968 el país producía 38.000 toneladas de cacao, 8.000 de café, 325.000 de madera y 3.000 de aceite de palma, lo cual, unido al palmiste, la yuca, las bananas, el coco, la malanga, podría dar unos ingresos al país de 3.600 millones de pesetas cada año. Según datos oficiales de 1962, en Guinea Ecuatorial había una renta per cápita de $332, lo cual era una monumental mentira estadística que venía a encubrir la triste realidad. Mientras los 7.000 blancos tenían una renta per cápita de más de $1.400, el $250.000 de guineanos no alcanzaba la imprescindible cantidad de $100 anuales. La economía de Guinea Ecuatorial con la que nos enfrentamos quienes elaboramos el primero y único plan de desarrollo económico que hubo en Guinea Ecuatorial allá en los años de 1962, era la típica agricultura colonial africana relacionada con una metrópoli europea.
¿Qué características más importantes creo que habría que destacar? En primer lugar, era una estructura económica que, al revés que en la mayoría de los países africanos, donde la renta media era muy baja, nos encontrábamos con una situación especial que producía un nivel de vida bastante aceptable para las poblaciones que ya existían. Incluso nos encontramos con que la renta per cápita, ahora voy a aclararla muy rápidamente, la renta por habitante pues era una renta por habitante similar a la de muchas provincias españolas e incluso superior a las de la última fila dentro de la clasificación española. Claro que esto era una cifra que adquiría toda su significación si se la ponía en contacto con dos cosas más. La primera es que Guinea Ecuatorial tenía una balanza de pagos positiva. Tener una balanza de pagos positiva significa que exportaba capitales. Era una zona colonial con exportación de capitales que solo podía ser compensada gracias a una inversión muy importante del sector público. En segundo lugar, existía una anormal, mala, diríamos, distribución de la renta. Esto es, que un conjunto de grupos vinculados a las tres actividades fundamentales entonces, el cacao, el café y la madera, recibían un porcentaje muy grande de las rentas. A estas situaciones también tendríamos que unir otro hecho. Este es el de que existían una serie de potencialidades muy importantes, por ejemplo la pesca, por ejemplo ciertas actividades mineras, que en aquel momento se veían que iban a jugar mucho en el futuro, pero en aquel momento significaban poco. Y nosotros en el plan de desarrollo que en aquel momento hicimos, desarrollamos hacia el futuro, tratábamos de desarrollar el futuro de la actividad de Guinea Ecuatorial hacia un conjunto de servicios públicos que hiciera posible el aumentar muy fuertemente las producciones. Cuando yo llegué a este país, estaba todo muy bien organizado todo, y había mucho trabajo, todo el mundo trabajaba, los guineanos y los extranjeros que había aquí, todos funcionaban bien y todos los negocios iban viento en popa. La agricultura se estaba empezando a desarrollar por los particulares y por grandes empresas, y todos los ciudadanos guineanos vivían felizmente habiendo de todo. Toda clase de comidas, había pollos, había gallinas, había de todo. Era un país de abundancia. Y luego se producían grandes cosechas por la tierra fértil que es esta nación. Los guineanos estaban en el pleno apogeo de plantar sus fincas de café y de cacao, y de aceite de palma, de palmiste y de todo eso. Grandes plantaciones de yuca, que entonces se cotizaba bien la yuca, palmiste, aceite de palma. Era un país que se movía enormemente, porque claro, se necesitaba mucha materia prima más en Europa que ahora, que está ya la África explotada. Una frase utilizada por los colonos aseguraba: si te molesta un negro, mátalo y escóndelo, no pasa nada, no están contados. La realidad es que los censos en Guinea también llegaron tarde y mal. En 1968, según unas cifras estimativas basadas en los censos de 1950 y de 1960, la población guineana rondaba la cifra de 300.000 personas. Además, había unos 7.000 españoles. La mano de obra era fundamentalmente nigeriana, emigrantes nigerianos, en su mayoría procedentes de las tribus Ibos, Ibibios y Efik, que han sido utilizados como braceros durante los últimos años de la colonia. En 1962 eran 10.000, en solo 5 años su número se multiplicó por 3 y en 1969 había más de 50.000 nigerianos. La guerra de Biafra, el desarrollo de la economía colonial y los acuerdos con el gobierno de Nigeria facilitaron una mano de obra tan barata que parecía gratis. Las dificultades fundamentales fueron las que derivan de la escasa viabilidad de un territorio colonial con tantas divisiones raciales y con la división fundamental entre el continente y la isla, y con dos estructuras económicas completamente distintas. Para acabar de complicarlo, la economía más poderosa, que era la de la isla de Santa Isabel, esa isla no tenía trabajadores bubis, prácticamente no había mano de obra bubi, y disponía de una economía basada en el cacao muy importante, pero explotada con mano de obra procedente de Biafra. La finca tenía mucho rendimiento. En aquel momento los nigerianos, teniendo 20 nigerianos a 25 nigerianos, te rinde mucho. Porque esos señores trabajaban 8 horas, con esas 8 horas ese señor te chapea un chapeo, pero
un trabajo que usted mismo se satisfacerá. Hasta el año de 1968, que el 12 de octubre de este año es la fecha de la independencia, y es un mecanismo para saber cómo se había estructurado esta sociedad dual española y guineana dentro de la agricultura, quizá pueda servir una cifra bastante clara. Una finca media europea de cacao necesitaba una media de 88-89 braceros, exactamente era 88,5 braceros, y una finca indígena de cacao necesitaba solo 2 braceros. Esto ya es una señal de la diferencia muy notable de tamaños que existía, y tanto en el café como en el cacao, y por otra parte en la madera no existían más que fincas europeas, o más que fincas, explotaciones europeas y no explotaciones indígenas. En los primeros años de la década de los 60, los puertos de Malabo, Santa Isabel y Luba, San Carlos, disponían de una pequeña flotilla compuesta por 7 embarcaciones con un tonelaje que oscila desde las 6 toneladas hasta las 55. En estos puertos la pesca se realiza mediante el procedimiento de arrastre. En otros lugares de la costa los guineanos pescan con cayucos y otros procedimientos artesanales mucho más rudimentarios. En 1966 se capturó más de 1.600.000 kilos de toda clase de peces: merluzas, langostinos, bonito, lenguados, besugos, lubina, calamares, etc., con un valor de entonces estimado en más de 30 millones de pesetas. La conservación y la comercialización dependían de una empresa española, Pescanova, que allí pasó a llamarse Afripesca. El pescado, en cualquier caso, nunca llegó a formar parte de una manera real de la dieta habitual de los guineanos. Aparte de todo esto, y que estas entidades estaban vinculadas a un conjunto de grupos bancarios, Banco Exterior, Banco Central, a unas pocas entidades extranjeras, también había las famosas multinacionales, también actuaban naturalmente dentro del ámbito de Guinea Ecuatorial. A pesar de todo esto, sí se difundió la renta lo suficiente como para que las comunidades indígenas tuviesen una renta por encima de la normal africana. En medio de todas estas circunstancias, el afán principal de aquel plan de desarrollo fue que la acción del Estado español allí sirviese para compensar esta fuga de fondos que a través de los canales privados desaparecía de Guinea Ecuatorial, y por lo tanto que los servicios públicos sirviesen para compensar el conjunto de situaciones que habían surgido a lo largo de muchísimos años de situación económica colonial dentro del mecanismo de Guinea Ecuatorial. La influencia religiosa en la colonia fue muy importante, hasta el extremo de que algunos dioses paganos, algunos dioses de las distintas tribus, fueron reconvertidos al catolicismo, y ese es el caso de la diosa Visila, la diosa de la fertilidad. La inmensa mayoría de los niños guineanos fueron bautizados según los nombres que cada día venían impuestos por el santoral. Lo que fue más difícil de conseguir para los misioneros es que los guineanos se casasen por la iglesia. La realidad es que el pueblo guineano siempre rindió culto a los antepasados y a los espíritus, hasta que llegaron de la mano de los colonos ingleses los sacerdotes protestantes, y a ellos les cabe el mérito de haber sido los primeros colonizadores religiosos. Los primeros misioneros católicos fueron los jesuitas, que tuvieron que renunciar por dificultades climatológicas y de salud, y en 1883 llegaron los primeros claretianos. Nosotros, cuando llegamos aquí a Guinea, veníamos a continuar la labor de otros misioneros que habían venido anteriormente, especialmente los jesuitas, que permanecieron en Guinea durante unos años. Nosotros, al llegar a Guinea Ecuatorial, nos encontramos pues prácticamente todavía sin una cristiandad hecha. Había muy pocos cristianos, aquí en concreto en Malabo, que antiguamente se llamaba Santa Isabel, pues había escasamente unos 10 o 15 cristianos nativos. Comenzamos, por tanto, nuestra labor de evangelización, principalmente aquí en la isla, puesto que era la parte que estaba más descubierta y más civilizada. En el continente tardamos más en llegar, por la razón de que había algunas dificultades de orden incluso eclesiástico, porque aquella zona había un cierto contencioso entre los obispos franceses
y los obispos españoles respecto a quién pertenecían a aquellos territorios. La misión típicamente claretiana, como en general todas las misiones en África, se componía de tres elementos: la misión propiamente o casa vivienda del misionero, después también la iglesia, parroquia, lugar de culto y finalmente el colegio o la escuela. Estos tres elementos eran, digamos, fundamentales en toda misión. Se puede decir que las relaciones eran buenas, naturalmente eran a nivel del gobierno general de la colonia con el obispado, con los superiores de la congregación nuestra, claretiana. Nos ayudaban, sobre todo los viajes, nos pagaban los viajes por barco. Si era por avión teníamos que pagar la diferencia, pero los viajes en barco los teníamos pagados. También daban una pequeña asignación, no mucho, a los párrocos que había aquí trabajando aquí. Los protestantes somos muy antiguos aquí en la historia de la República de Guinea Ecuatorial. En esta isla llegaron primero los anabaptistas, procedentes de Inglaterra, cerca de 1845. Y todavía esto estaba a punto de ser transferido a la corona de Inglaterra, porque se sabe que hubo un tiempo en que España quiso vender esta isla a Inglaterra. No se realizó el proyecto. Entonces vino aquí España, la colonización española, y muy alérgica a los protestantes, teniendo en cuenta que los misioneros católicos que vinieron de aquí eran jesuitas. Consiguieron la expulsión de los anabaptistas aquí en la isla, y en el continente ocurría lo mismo, solo que con distintas procedencias. La evangelización de los protestantes en el continente procedía de la misión de la Iglesia Presbiteriana Unida de Estados Unidos de América. Llegaron ahí cerca de 1850 y se afincaron en la isla de Corisco. Ahí hicieron su base de evangelización. Permanecieron demasiado tiempo porque el clima no les era favorable. Muchos murieron. Y de Corisco llegaron a Bolondo, y de Bolondo más al interior de la isla. Entonces, como esto España lo tomó antes de decir la isla, antes de ir al continente, pasaron muchos años. Y cuando llegaron al continente se empezó también la catolización. Y yo llamo catolización a la forma de que ellos entendían de desintoxicar el país del protestantismo. La catolización era simplemente extirpar el protestantismo en la historia de la República de Guinea Ecuatorial. Por eso, no obstante de ser los primeros en entrar en el país, somos actualmente un grupo minoritario que va creciendo naturalmente. La catolización consistía específicamente en despersonificar al guineano protestante, en negarle incluso la nacionalidad propia de su país. Esto quería decir que prácticamente al protestante guineano se le negaba la formación medio profesional o superior. Se nos negaba también la licencia de comercio, todo se negaba todo. Entonces, ser protestantes en ese tiempo era no tener acceso absolutamente a nada. Desde 1900, por el Tratado de París, las posesiones españolas en el Golfo de Biafra quedan reducidas a sus límites actuales. Los gobernadores tienen un poder omnímodo y bajo sus órdenes operan las fuerzas de la Guardia Civil y los efectivos de la Policía Territorial. El gobernador es el representante máximo del Ejecutivo y tiene además atribuciones ilimitadas en el terreno legislativo y judicial. En 1904 se funda el Patronato de Indígenas para la promoción del nativo. Su presidencia, hasta la República Española, correspondía por derecho al padre vicario apostólico de Fernando Po. En 1955 los territorios españoles de Golfo de Guinea se convierten por decreto en la provincia española de Guinea. En 1959 las delegaciones de asuntos indígenas pasan a ser diputaciones provinciales. Un año más tarde, en 1960, se constituye la región ecuatorial española con dos provincias, Fernando Po y Río Muni. Los subgobernadores se convierten en gobernadores civiles y se designa a varios guineanos para ocupar un puesto en las Cortes Orgánicas de Francisco Franco. Todavía el pueblo guineano tuvo que esperar 4 años más hasta conseguir en 1964 la concesión de autonomía. Empezaba el principio del fin de un largo camino de esclavitud en el que el negro guineano solo podía hacer 3 cosas: callar, trabajar y resignarse.
En julio de 1968, Fraga Iribarne, durante un viaje a Guinea Ecuatorial, improvisa un discurso y regala la emisora de televisión con estas palabras: este es quizás uno de los últimos y más valiosos obsequios que España puede haceros. La televisión se va a usar también en Guinea Ecuatorial como arma de propaganda política y de neocolonialismo tecnológico. En la época colonial el poder estaba lógicamente representado por las autoridades españolas que estaban destacadas en Guinea. El gobernador general era la máxima autoridad del Estado español en la colonia. Luego había un subgobernador en Bata y diferentes delegados del gobierno en cada distrito, se llamaban entonces delegados gubernativos. Luego, a raíz del principal cambio que se produce después de la provincialización es que los gobernadores civiles pasan a ser nativos. Antes eran españoles, luego pasan a ser guineanos. Y luego con la autonomía, el poder político, digámoslo así, pasa a manos de los nativos. Hay un presidente del Consejo de Gobierno Autónomo, Bonifacio Ndoedu, gobernadores civiles nativos, delegados gubernativos nativos, etcétera, etcétera, y los consejeros del Gobierno Autónomo, lógicamente, nativos. En la década de los 40 y hasta el año 55, de cada 5 niños escolarizados, 4 eran blancos y 1 negro. La frase «no podemos dar la autonomía porque no están preparados» tenía evidentemente un culpable: el sistema colonial. Un sistema que dividía a los negros desde 1944 en 3 categorías: los no emancipados, los emancipados parciales y los emancipados plenos. Tan solo estos últimos, que eran una pequeña minoría, podían tener casi los mismos derechos que los blancos, es decir, podían comprar aceite de oliva, pan de trigo, beber en público en los mismos bares que los blancos, licores y otras bebidas alcohólicas. Se prohibía, eso sí, el matrimonio mixto. En 1948, una ley concedía al negro un máximo de 4 hectáreas de terreno, mientras que los blancos 10 hectáreas. El guineano comienza a tomar conciencia de su discriminación. El Patronato de Indígenas dice que protege, pero su tutela no es sino una forma de encubrir la explotación. En 1963, menos de 10 guineanos habían conseguido estudios universitarios. Otro medio centenar deseaba encontrar los recursos para completar en la universidad sus ya terminados estudios de bachillerato. Yo conozco bastante bien el continente y, dejando aparte el caso del Sudáfrica, en aquel momento el nivel de la colonia española era de las mejores, era la mejor en aspecto educativo, en aspecto sanitario. Fue la primera que tuvo televisión antes que la propia Unión Sudafricana. Por lo tanto, eran africanos de primera. En cuanto a la integración en España, fue siempre, claro, relativa. Había un colegio mayor en Madrid que admitía universitarios y algunos de ellos lograron puestos interesantes. Y se hizo lo posible, sobre todo al final, por preparar la independencia. Yo recuerdo, por ejemplo, como ministro de Información, envié a un hombre muy interesante, Saturnino Ibongo, a prepararse como un periodista que pudiese organizar los temas de información. Yo creo que realmente no puede concebirse que los guineanos fuéramos ciudadanos de segunda división. Ahora bien, hay que tener en cuenta que hasta poco antes de la independencia, para que un guineano pudiese venir a España necesitaba un salvoconducto especial, a veces el pasaporte. No, los emancipados eran lo mismo como los blancos. Tenían las mismas atribuciones que los blancos. Sí, igual. Y entonces los que no eran emancipados. Así, chao. Eran como así. Como ovejas, sí. O sea, no tenían voz ni voto. No tenían voz. Muy bien. Pero ¿qué le parece? En aquellos tiempos, con ese tiempo, ¿cuál es el tiempo que es mejor? No sé. Al principio de la autonomía, ¿no? Es cuando se cortó eso de la emancipación, ¿no? Sí. ¿Usted fue emancipado? No. ¿Y eso por qué? No sé por qué. No querías. Yo no quería porque yo no tenía dinero. Muy bien. Entonces... Los que tenían dinero son los que emancipaban. Los que eran emancipados. Sí. Pues me dieron la autorización de la emancipación. Únicamente que todos los meses me anticipaba la comida y mantenimiento de esto, nada más. Fue el emancipado que me ha dado. No tenía otra cosa más que esto. Racionamiento que me da todos los meses
y sucesivamente. No hay otra cosa. ¿En qué año fue? Y como quiera que no se arremetía a nadie a comprar licores ni nada, el único que puede comprar una botella de licor soy yo, el emancipado. Y esto casi en todo Malabo. Uno, si no está emancipado, pues no se le autoriza nada. Los nacionalistas, desde 1950, se reúnen y organizan y consiguen que sus protestas lleguen a las Naciones Unidas. En Guinea Ecuatorial, el pueblo, en boca de sus líderes, empezaba a oír nombres de africanos que luchaban por la libertad, como Lumumba, como Nkrumah, como Jomo Kenyatta. En agosto de 1963, un Consejo de Ministros celebrado en San Sebastián concede autonomía económico-administrativa a Fernando Po y Río Muni. En el 64, el Estado español otorga la autonomía a la región ecuatorial. Habrá un presidente, Bonifacio Ondó Edu, un hombre negro de mentalidad blanca. 8 ministros, una asamblea. Un año más tarde, el 65, la ONU pide a España la concesión de independencia a Guinea Ecuatorial y exige a través de la resolución 2230 la convocatoria de una conferencia constitucional. Es la recta final. Un poco antes de la independencia, cuando se plantea el acceso de Guinea a su soberanía, se reúne en Madrid la conferencia constitucional. Ya en esa conferencia constitucional se plantean dos líneas netamente diferenciadas, la del entonces vicepresidente del gobierno, almirante Carrero Blanco, que podríamos decir que no tenía en su concepción el acceso de Guinea a la independencia. Se podría decir en pocas palabras que la presidencia del gobierno entonces no quería que Guinea fuera independiente. Luego había otra concepción representada en el gobierno español por el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castilla, que quería que Guinea fuera independiente, que Guinea estuviera vinculada a España y que Guinea fuera un país africano en la misma medida en que los otros países africanos están vinculados con sus antiguas metrópolis dentro de una línea occidentalista. Entonces, estas dos concepciones evidentemente chocaron y, aunque finalmente venció la línea de Castilla, la línea del Ministerio de Asuntos Exteriores, al final, por el desarrollo posterior de los acontecimientos, se puede decir que hubo una síntesis entre ambas líneas. Había, desde el punto de vista interno de Guinea, un problema, como en casi todos los países africanos, de diferentes grupos raciales y tribales. De modo que, no entrando en cuenta otros grupos menores, es decir, que Corisco, Annobón tenían sus propios grupos étnicos, pero en definitiva, en las dos principales zonas, la zona de Bata y la zona de Santa Isabel, había tres grandes grupos raciales. Había el grupo Bubi, propio de la isla, había el grupo Bantú, que era el más numeroso del continente, y había el grupo Playero. Y justamente del juego de los líderes políticos de estos tres grupos vienen gran parte de los problemas que enfrentaron y que luego pues dieron lugar incluso a un conato de golpe de Estado y a unas represiones internas muy fuertes. Hay que recordar que Atanaso Ndongo y el propio Ibongo, de quien hablaba, pertenecían al grupo Playero, mientras que el grupo dominante, con Macías y los suyos, eran bantúes, y el grupo Bubi fue siempre un grupo en todos los sentidos pues minoritario. Todo eso pues tiene mucho que ver con lo que ocurrió después. Por otra parte, pues hubo dificultades de diferencias de criterios en Madrid. El Ministerio de Asuntos Exteriores y otros departamentos, en realidad la mayoría,
y por supuesto yo contribuí a ella, eran partidarios de la descolonización y de hacerla a tiempo y bien hecha. Por el contrario, en la presidencia del gobierno, pero hay que recordar que la presidencia del gobierno era la que tenía la responsabilidad directa de la administración, predominaban otros criterios. El pobre Almirante Carrero no era partidario de la descolonización. Justamente eso explica por qué fui yo a la transferencia, porque el Ministerio de Asuntos Exteriores estaba en aquel momento comprometido con una asamblea difícil de Naciones Unidas y el Almirante Carrero no quería ser el que hiciera la entrega y tuve que ser yo el que apareciera en aquel momento como ministro suplente de Asuntos Exteriores. Esas dificultades internas tuvieron mucho que ver, unidas a intervenciones ya de grupos privados y sobre todo pues algunas que fueron notorias después del grupo que asesoró a Macías, a mi juicio del modo más equivocado para el futuro de Guinea, y del propio Macías. El gobierno español, siguiendo la tradición y la experiencia de otros gobiernos europeos anteriores que habían afrontado este problema de la descolonización en África, se encuentra ante tres grupos diferentes. Un grupo que se reúne alrededor del presidente del gobierno de la autonomía, Bonifacio Ondó, cuyo proyecto no es una independencia real, sino una independencia nominal. El gobierno español que apoya a este proyecto de Bonifacio Ondó es Carrero Blanco. Hay otro grupo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, promovido por Castilla, alrededor de la figura de Atanasio Ndongo, que, basado en los precedentes de Senghor y en los precedentes de los movimientos intelectuales negros, intenta una independencia más real que la de Carrero, pero de tipo neocolonialista. El proyecto de Carrero Blanco y de Bonifacio Ondó está apoyado por los grupos económicos de Fernando Poo, es decir, por el sindicato del café y del cacao. El proyecto de Atanasio Ndongo y del Ministerio de Asuntos Exteriores Castilla está apoyado económicamente por los madereros de Río Muni. En el año 58 vienen a visitarme a este despacho, a esta misma habitación, un grupo de guineanos que no pertenecen a ninguno de los dos grupos anteriores. Pertenecen a todas las etnias, a todas las tribus y razas de Guinea, hay de Fernando Poo, de Río Muni, de las Islas Corisco, Annobón, y me plantean el problema de que carecen de ayuda, tanto técnica como financiera, para luchar por el proyecto concreto que persiguen, que es la independencia real de Guinea, sin ser tampoco neocolonialismo. La Conferencia Constitucional de Madrid tiene que definir el tipo de independencia a través de la Constitución. Me piden mi ayuda y yo, pensando que la oposición democrática en el régimen de Franco tiene que estar presente en un momento histórico como es el dar nacimiento a un nuevo Estado y afrontar los riesgos de una descolonización, acepto esta ayuda que me solicitan en dos aspectos. De un lado, ofreciendo mi preparación técnica para redactar una constitución de independencia, y en segundo lugar, ayudándoles con mis medios modestos a pagar los gastos de hoteles y algunas otras facturas, ya que ellos carecían de subvenciones de ningún grupo económico. Yo hasta ese momento nunca había estado en Guinea, no tenía ninguna relación con ningún grupo económico de Guinea y actué exclusivamente por motivos políticos, en nombre de la oposición democrática, aunque en aquel momento no representaba a ningún grupo, sino en nombre propio. La Constitución, durante la conferencia constitucional, el gobierno español, asesorado por los técnicos Herrero de Miñón, Condomines, redactaron una constitución copiada casi literalmente de la Constitución francesa y quisieron imponerla sin votación, sin consentimiento de los grupos guineanos presentes, contra las propias palabras de Castilla, que al inicio de la conferencia constitucional prometió que ellos estaban allí, el gobierno español, para ayudarles, pero que la Constitución sería votada y elegida libremente por los guineanos. Con mi asesoramiento, el grupo que yo asesoraba era la mayoría, eran 23 en una delegación de 42, y ese grupo, que se llamó el Grupo de los 23, estaba en contacto además con el Comité de Descolonización, o el Comité de los 24 de la ONU, que es al que comunicaban día a día la incidencia de la Conferencia Constitucional. Alrededor del Grupo de los 23 se llegó a aprobar el texto que yo redacté de una Constitución cuyo principal preocupación fue la de no copiar y no tratar de imponer a los guineanos un tipo de cultura, un tipo de constitución, un tipo de modo político que es propio de los europeos. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien que la estructura principal de la Constitución estaba tomada de los datos de la antropología cultural de Levi-Strauss, donde yo me inspiré para comprender las relaciones profundas existentes en los medios tribales de África. La sorpresa de los técnicos del gobierno español fue enorme, ya que a tratar de apartarme y tratar de evitar
mi ayuda y mi dirección a los guineanos que asesoraba en contra del proyecto del gobierno español fue tal que llegaron incluso a pronunciar frases como que las palabras contenidas en el proyecto constitucional que yo hice, como ordenación del medio ambiente, acomodación del territorio, democracia inmediata, decían literalmente, según consta en las actas del Ministerio de Asuntos Exteriores, que eran conceptos desconocidos en la ciencia política. Eso nos revelaba más que ellos eran unos ignorantes de las estructuras africanas, que solamente conocían la política a través de los textos universitarios y que serían unos empollones, unos número uno de sus promociones, pero que no se habían afrontado nunca con la enorme responsabilidad de hacer una constitución para un pueblo que nace y cuya característica fundamental, hago uso del encabezamiento de este programa, de que Guinea tenía que darse un nuevo Estado sin tener una nación. A diferencia de los pueblos europeos, que hemos sido naciones antes que Estados, en Guinea, como en todos los pueblos africanos, están obligados con la independencia a convertirse en estados sin tener detrás una nación que los soporte. No son estados nacionales, son estados tribales. Y la Constitución no puede caer ni en el cinismo de consagrar el tribalismo, que era el proyecto de Carrero Blanco, que a la larga conduciría inevitablemente a la segregación o separación de Fernando Po, ni tampoco en la hipocresía de desconocerlo, como suponía el proyecto del gobierno de Castilla, de hacer una constitución como la de Senghor o la francesa, completamente alejada de la realidad africana. Sin embargo, el proyecto de mi Constitución, a pesar de que fue aprobado por los 23, el gobierno español lo impidió que fuese aprobado y se cerró la conferencia constitucional sin que los guineanos pudiesen elegir su constitución. Así, el gobierno español impuso una constitución a Guinea que los guineanos no habían elegido. La sacó a referéndum en Guinea, yo no estuve en Guinea, ni participé para nada en ese referéndum. Ese referéndum fue ganado por el gobierno español. Hubo 4 observadores del Comité de los 24. Estos 4 observadores dijeron que había habido fraudes electorales y, a pesar de la oposición del grupo que yo había asesorado, que quiso impugnarse las elecciones, al final este grupo aceptó el consejo del Comité de los 24 de no protestar y hacer que se celebraran cuanto antes las elecciones presidenciales, y luego más adelante el gobierno sí quería que reformase la Constitución que el gobierno español le había impuesto. Finalmente se celebraron las elecciones, ganó el que fue después presidente Macías, y yo solamente tengo que decir que fue el pueblo guineano, yo no estuve nunca allí presente, no dirigí la campaña electoral, no tuve la menor participación, y fue el pueblo guineano libremente el que eligió de presidente por sufragio universal y directo al que fue el luego presidente Francisco Macías Nguema. No se comprenderá nada de lo que ha sucedido en Guinea, ni de lo que sucedió entonces, si no se termina esta breve exposición diciendo que desde el mes de octubre, de que fueron las elecciones y la independencia, hasta el día 5 de marzo, en que Atanasio Ndongo dio un golpe de Estado para asesinar al que entonces era presidente Francisco Macías, durante los meses de octubre a marzo, las relaciones del gobierno de Guinea de Francisco Macías con el gobierno español fueron excelentes. No hubo ninguna desconfianza, y que fue a partir del 5 de marzo, cuando Atanasio Ndongo intentó matarlo, asaltando su palacio presidencial, rodeándole el chalet, fue cuando se sembró la desconfianza que ha conducido luego a los tristes acontecimientos que todos conocen sobre Guinea. 2 años después de plantearse ante la ONU la descolonización de Guinea Ecuatorial, muere asesinado Acacio Mañé. Es el primer mártir de la independencia guineana. En 1949 surge el primer grupo separatista en torno al recién formado IPGE, Idea Popular de Guinea Ecuatorial. Su presidente sería Enrique Mbó, muerto cuando regresaba del exilio 10 años más tarde para participar en los actos de protesta por la proclamación de Río Muni y Fernando Po como provincias españolas. Mi padre salió de aquí, Guinea, el 4 de junio de 1959. Entonces era a la madrugada. Nos reunió familiarmente y más a mí me dirigió porque entonces era la más mayor. Porque entonces mi hermano mayor estaba en España cursando los estudios y mi hermana, la primogénita, estaba en el colegio. Según me dijo él que iba a hacer un viaje, pero el viaje era largo y que volvería muy pronto, y se fue. Y desde aquel entonces, bueno,
teníamos contacto con él, porque siempre enviaba unos mensajeros para que le dijeran a su hermano mayor que quería entrevistarse con él. Esto a unos 20 o 30 kilómetros en el bosque, y tenía que ser clandestinamente porque ya sabe, si se llegase a enterar la Guardia Civil, ya se imaginan lo que debería de haber ocurrido. Entonces él a la madrugada, eso de las 2, salía con la lámpara y se encontraba ahí con su hermano. Y la verdad que aquel entonces fue cuando supimos la verdad del viaje que él había realizado. Entonces yo como mayor perdí la esperanza, porque cuando vino mi tío me dice, me he visto con tu padre y dice que él se ha ido. No podía habernoslo dicho porque quizás vosotros podéis hablar, que él va a luchar por la independencia de Guinea, porque esto ya era demasiado, que los demás países africanos ya eran independientes. Había llegado el momento ya para que Guinea también fuera independiente. Y como nos quería mucho, desde Camerún siempre nos enviaba cositas, paquetes, jabón, carne, mantequilla, cositas así, golosinas para los niños. Y la verdad que ya nosotros no volvimos a verle, porque, como les he dicho, era en el bosque. Era en el bosque, entonces siempre nos mandaba mensaje a través de nuestro tío. Y en el mes de octubre del mismo año fue cuando tuvimos sus últimas noticias, porque nos dijeron que se había muerto ahogado en un río del Camerún. El pueblo guineano había logrado paso a paso cosas que nuestro pueblo español aún debía esperar. Hasta los negros tienen partidos políticos, comentaba un líder de la oposición democrática española. Y en efecto, el Monge era un partido de derechas, el Monalige, de centro-izquierda, y el IPG, izquierda nacionalista, y los tres hicieron campaña tras los resultados favorables conseguidos en el referéndum a favor de la nueva Constitución. En septiembre de 1968 se celebra la campaña electoral y sale victoriosa la candidatura de Francisco Macías Nguema, que derrota con amplitud en las urnas al candidato oficialista, Bonifacio Ondó. El 24 de septiembre se crea la Embajada de España en Guinea Ecuatorial. El 3 de octubre, Macías designa el primer gobierno de la República. Y el día 12 de octubre se produce el acto de descolonización. El ministro español de Información y Turismo, Manuel Fraguer Ibarne, en representación del jefe del Estado, Francisco Franco, firma en Malabo el Acta de Independencia. En su discurso, ante una multitudinaria representación del pueblo ecuatoguineano, dice: hemos contraído todos una gran deuda con el generalísimo Franco, el hombre clarividente y veraz que ha sabido iniciar y culminar con vosotros el complejo proceso de la independencia. Y añadía Fraga: afortunadamente no estáis solos, podréis contar siempre con compañía adicta y experta, porque España, terminaba el entonces ministro de Información, se ha portado bien. A diferencia de lo que con tantos países ha ocurrido, nada os ha sido impuesto de antemano. La libertad de vuestros destinos ha sido reconocida, no arrancada. Las transferencias realmente estaban hechas ya, puesto que había existido una fase de gobierno autónomo, de modo que realmente, salvo en el plano militar y en el plano diplomático, ya el gobierno estaba funcionando. Eso fue una gran ventaja, y fue una gran desgracia para Guinea el que no se hubiese hecho un experimento basado en la continuidad. Como tantas veces, pues la discontinuidad y la ruptura predominaron sobre la continuidad. Si hubiera continuado el gobierno autónomo en una primera fase como gobierno soberano, posibilidad que existió, pues hubiera sido mucho mejor para todos. Realmente, salvo en materia militar, repito, de orden público y materia internacional, ya las facultades las tenía todas el gobierno autónomo. Y en cuanto a la fijación de la transferencia de poderes, pues no planteó problema ninguno. Una vez terminados todos los procesos o todos los electorales, homologadas las elecciones, elegido el presidente de la República, no había más que proceder a la transferencia y se eligió el 12 de octubre con muy buen criterio de señalar que se esperaba que aquel país africano se integrase también en una idea de una hispanidad ampliada. El día de la independencia había mucha fiesta. Sí.
Porque había mucho. Nosotros también en Malabo, en la capital, lo celebramos muy fuerte. Mucho. Aquí en los poblados también estaba... Aquí en los poblados también. ¿Cuánto tiempo duró esto? ¿De la fiesta? Sí. De la fiesta aquí en el pueblo duramos una semana. Muy bien. Bueno, después de eso, ¿qué es lo que pasó? No pasó nada, y luego comenzamos a trabajar. Trabajar. La independencia, el día que él estaba yo en ese balcón, justamente ahí. Yo era el amigo del presidente, era su médico de cabecera. Nuestra amistad era de tipo muy personal. Y entonces, pues, nos llevamos muy bien. Era un hombre muy sencillo. No le gustaba mucho la ostentación ni la pompa, en aquellos momentos, me refiero. Después ya surgieron otras cosas, pero al principio era un hombre así. Yo desayunaba frecuentemente con él, por la mañana a las 7:30. Si no me veía, me mandaba a buscar. Lo pasé aquí. Fue muy emocionante. El himno, la bandera, hubo muchas lágrimas de emoción. Fue muy agradable. Fiesta en todo el país, fiesta en los países vecinos, porque nuestro país siempre ha sido muy bien acogido por nuestros vecinos. Siempre hemos sido personas muy gratas para ellos, y entonces todo fue muy bien. ¡Unidad Africana, oye! ¡Viva el presidente Macías, oye! ¡Oye! Papá, la vida de nuestro país ha cambiado. La Constitución, en vigor el día de la independencia para Guinea Ecuatorial, tenía algunos artículos que resultaban especialmente abrumadores para un país como España, carente en aquel momento de todo tipo de libertades. Por ejemplo, que la soberanía nacional pertenece al pueblo guineano. La elección de sus representantes se hará por sufragio universal. La República de Guinea Ecuatorial promueve el desarrollo político y económico y social de su pueblo y garantiza la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica de todos sus nacionales, sin distinción de origen, raza, sexo o religión. El Estado reconoce y garantiza los derechos y libertades de la persona humana recogidos en la Declaración Universal de Derechos del Hombre y proclama los derechos a las libertades de conciencia y religión, asociación, reunión, expresión, residencia y domicilio y a condiciones dignas de trabajo. El Estado promueve asimismo el desarrollo de los sindicatos y cooperativas y asegura a los trabajadores la defensa de sus derechos. ¡Aniversario también!